lecturas atentas, lecturas en cola, lecturas pendientes. Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes. Hongos, sectas, extractivismo. De esto y más hablamos con Simón López Trujillo, autor de El vasto territorio, novela que motivó la siguiente entrevista. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola Matías, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti también por estar. Y bueno, yo tenía rastreado El vasto territorio desde 2021. La verdad es que por diversas razones no había podido acceder al texto hasta ahora que está en Caja Negra. Pucha, yo creo que a muchos nos gusta la editorial. Tiene el catálogo de Mark Fisher, ya con eso como que se gana todo el respeto. Pero cuéntame un poco eso, ¿cómo está esta revisita de una novela que ya tiene sus años, pero en un nuevo sello, y que la abre y la ha expandido de una manera súper interesante? Sí, el vasto territorio tuvo una posvida, está teniendo todavía una posvida bien entretenida, intensa. De hecho, la edición de Caja Negra es una reedición, no es solo una reimpresión del texto. Hubo todo un trabajo, por un lado, de algunas jergas chilenas que ponerlas en un español más neutro, porque era esto es para toda Latinoamérica y España, pero fueron súper respetuosos. Fueron, no sé, 5 palabras de polera a camiseta, cosas así. No era poner argentinismo ni nada. Más que una novela súper chilense, tiene un montón de chuchá y además palabras más propias del habla chilena, la estructura de la oración, y yo soy súper disléxico, entonces las oraciones son súper, a veces enredadas, algo que he aprendido a trabajar un poco más. Fue súper interesante también en términos de que me permitió darle una vuelta de tuerca más a asuntos que yo tenía pendientes trabajar. Entonces fue como una versión un poco más definitiva, en la que quedé súper contento. El proceso de edición con las editoras y los editores fue buenísimo, son un amor de persona, y de hecho, bueno, además cumplí un poco el sueño del pibe un día que fui porque como decís tú, yo también soy súper fanático del catálogo, y un día fuimos a la bodega que tenían ellos, que compartían con Cactus y Editorial La Cebra, y me decían, oye, saca algunos libros si querés, y dije, ¿cuántos? Literalmente, ¿cuántos? Y fue como que de repente salí, como si no se han visto esos videos como de Criterion Closet Pics o como cosas así, como que si me llevé como 8 libros y era como, no, pero contento. Y lo que ha sido súper interesante también es cómo esta novela se lee en otros lugares, y fue muy interesante primero la recepción en Argentina, porque fue darse cuenta que es un mundo completamente distinto a cómo se piensa y se lee la ficción en Chile. Es como que en verdad yo dije, entiendo las varias columnas que me gustan mucho de la Cynthia Rimsky, particularmente, que ha escrito en torno de cómo mira el campo cultural chileno con cierta ironía desde Argentina. Tiene una columna ella genial, que nos recomiendo mucho, se llama La conciencia chilena, y que es una lectura que hace sobre las novelas que tiene César Aira sobre los mapuches, donde básicamente inventa al pueblo mapuche, ficciona, son los mapuches que hacen un montón de cosas que no tienen nada que ver con el pueblo, pero que de cierta forma está parodiando el discurso histórico de la nación argentina, que armaba toda una lectura del otro lado de la civilización y barbarie de Sarmiento, todas esas cosas. Y ahí tiene una cuestión súper irónica en términos donde dice, esto no se podría escribir en Chile. Si esto lo hicieran en Chile, estarían básicamente funando a autor porque está haciendo promoción cultural, no sé qué cuestión. Y ella le menciona eso a Sandra Contreras, una tremenda crítica argentina, y dice, ¿qué estás hablando? Esto es ficción. Y fue súper interesante porque se preguntaba ella, Cynthia Rimsky, en esa columna, que es algo que resuena completamente conmigo, lo difícil que es escribir ficción así a solas en Chile, porque casi que dice que uno siente una culpa por estar escribiendo algo que no tenga una incidencia directa con lo real, incluso se siente culpable por estar escribiendo en un papel que estaba hecho por las forestales, toda la ironía. A mí me preguntaron una vez en una entrevista, ¿tú crees que tu novela está ayudando a combatir el cambio climático? Y yo dije, no, ¿cómo va a estar ayudando a combatir el cambio climático? Está impreso en no sé cuántos ejemplares por Random House, o sea, no es así directo. Y me pasó que conversando con lectoras y lectores allá en clubes de lectura, en algún otro evento, es inmediata la manera en que leen desde dentro de la ficción. Están pensando en otros términos, están pensando en cómo avanza el ritmo, la trama, especulan mucho más que un lector más pasivo, son tremendamente activos. De hecho, hay interpretaciones que me han dejado como un poco fuera del libro y que me han hecho revalorar algo que es súper importante, y lo tengo como muy presente ahora, y lo conversamos también en España con Vicente Luis Mora, un escritor español que también tuve una conversación súper bonita en términos de pensar la forma, particularmente en términos de una novela que trabaja mucho con símbolos, que son referencias religiosas, pero son referencias a Spinoza, son referencias a veces un tanto bíblicas en los nombres. Por supuesto que está el tema de los cultos religiosos y un montón de cosas, pero trabaja también mucho con metáforas, con símbolos que aparecen
aparecen y que no se explican del todo, lo vasto y un montón de otras cosas, y me he dado cuenta que 2 años después de haberla publicado, cuando la novela ya se mueve lejos de uno, cuando volví a la edición, me dije que hay cosas, me di cuenta que habían cosas que no tenía claro del todo porque las había puesto allí, y luego en conversaciones con lectores me he dado cuenta que lectores que le han gustado la novela y se ha activado su imaginación lectora, han visto cosas que yo jamás habría visto y que yo creo que tienen que ver precisamente con ese trabajo con el símbolo, que cuando uno trabaja con símbolos, con metáforas, con alegorías, incluso de cierta forma limitas tu propia autoridad como autor sobre los símbolos, porque es imposible que uno, como conciencia particular, agote todas las posibilidades de interpretación de un símbolo. Siempre va a quedar espacio para un lector. Y esa es una forma para mí interesante de incorporar un lector, que lo que haría yo tratando de explicarle a un lector, no, mira, esto significa tal cosa, lo vasto tienes que leerlo de esta forma. No, en verdad, para mí me gusta mucho ese gesto de desautorizarme, porque tiene que ver un poco con cómo fue el proceso de la escritura, que fue dejarme llevar por una comprensión particular de lo que estaba haciendo en tal momento, muy guiado por la escritura misma y por una experiencia con el lenguaje, que es pensar en la escritura misma y en ese gesto metafórico, no como una herramienta, sino como una exploración viva de un trabajo material con el lenguaje. Me gusta mucho pensar, a propósito de lo que me dices, la lectura del símbolo como un palimpsesto. Básicamente jamás va a terminar, porque es una reescritura permanente. Y en ese sentido también me gusta ver, porque bueno, nosotros nos conocíamos quizás indirectamente, hay está hámster de por medio. Claro, yo nunca había interactuado contigo antes, hasta ahora. Bueno, salvo la gestión de lo que implicaba la entrevista, claro, pero sí fue, claro, como muy bonito y me pasaba siendo editor y fundador de lo que fuera revista después de la editorial, que veía la trayectoria de estos autores que en un minuto mandaron poemas, traducciones, en tu caso, bueno, una entrevista a Bert Lerner que fue bien cotota. Sí. Entonces el te publicado primero por Alfaguara es como... Ya, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo saltó a Alfaguara? O sea, como que el camino más tradicional como del circuito como de poetas, entre comillas, o de la literatura más independiente era sellos independientes. Y en ese sentido también me gusta pensar cómo... Y claro, quizás nos vamos a ir al origen de la publicación del Vasto Territorio por Alfaguara allí por el año 2021, que considerando temas como las forestales, los hongos, los cultos los religiosos, la vinculación académica con la sociedad desde la provincia, que son tópicos que en general no interesan tanto, que critican directamente a un campo cultural centralista y elitista como el nuestro, como el chileno, ¿cómo se gesta la inclusión de esta novela en el catálogo de una transnacional como Alfaguara? Sí, no, es una buena pregunta. Yo creo que, porque sí, fue como traicionar a mi propia, a las expectativas mías como joven poeta. Pero no digo yo no traición, vivo en una edad del postcapitalismo, da lo mismo. No, sí, completo. Pero voy al hecho de que como que algo que discursivamente, entre comillas, no se ajusta a la industria más formal, se incluye y de primera, porque claro, se puede entender que se incluya de primera con un autor consagrado, que básicamente da lo mismo lo que escriba, porque él lo que va a hacer vender. Claro. Y claro, y eso se entiende también porque el capitalismo lo fagocita todo, para bien y para mal sobre todo, pero lo fagocita todo. Pero acá fue de primera. Entonces eso es más allá de la crítica, es como el fenómeno. No, yo estaba criticándome a mí mismo. O sea, la versión de poeta joven, yo por el partido volviendo con ustedes y todo. Esto fue, yo se lo agradezco siempre a la Paz Balmaceda. Esto fue una bola de ella, porque yo me gané el premio Roberto Bolaño con novela, que ahí empezó la primera tradición, en 2018, con otra novela, que yo trabajando como 8 años y justo ahora estoy por fin terminando un borrador ya. Ha sido todo un proceso de aprendizaje y de otro tema podemos conversar más adelante de ella, pero me pidieron del Vicente Undurraga y La Paz que querían leer algo mío por el Bolaño. Ellos también estaban mirando generaciones más jóvenes y como que les mandara algo, y yo estaba trabajando en paralelo a esa novela que se llama Jimmy Button, que es con la que gané el premio Roberto Bolaño. Estaba trabajando esta novela que originalmente se llamaba El brote de Vancouver, y que estaba un poco más inicial, pero que ya estaba un poco el germen de todo lo que ocurrió después en la novela, y que se me había ocurrido no hace mucho tiempo, y se me ocurrió mandarles ese borrador, porque trabajaba era un poco más lírico, trabajaba con
una escritura un poco más arriesgada, mucho de la poesía. Yo en ese tiempo principalmente escribía poesía. Y les gustó, y esto fue una apuesta de La Paz, porque ella me decía que Alfaguara ha hecho un catálogo hasta antes de, no sé, antes de unos 5 años atrás, era un catálogo bastante conservador. Era Carla Gelfenbein, no sé, Pizama era como de los más jóvenes. Entonces, como que ella fue una apuesta de La Paz por publicar gente más joven y, de hecho, por publicar primeras obras, que fue creo que la Bernardita Bravo publicó su primera novela y que eso lo hizo después, pero la Connie Gutiérrez también, y como que fue una pequeña camada y apostó por eso. Y bueno, yo le agradezco mucho no solo la confianza, sino que también fue una tremenda editora. Hizo algo que para mí fue súper importante, que la novela se iba a publicar originalmente en 2020 y algo pasó en Chile a fin del 2019 y algo pasó en el mundo en el 2020. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Han pasado 4 años, queridas y queridos oyentes. Y fue súper heavy para mí porque el encierro hizo que les mandara, se aplazó todo un año, se publicó a mediados del 2021, y yo, entre otras cosas, me refugié en la escritura, como me imagino que muchos hicimos, y le mandé a mediados del 2020 un segundo borrador a Paz que tenía como 100 páginas más. Y es interesante respecto a lo que mencionaba la Cintia Rimsky, que tenía mucha información, de hecho, archivos, reescritura y cosas, pero principalmente información sobre las forestales, la complicidad de las forestales con la dictadura, la violencia con el pueblo mapuche, información sobre hongos, etcétera, etcétera. Había toda una pedagogía que había emergido de mi parte como autor hacia el lector, porque quería casi volverle una novela de denuncia, en un sentido muy deflacionario, una novela de denuncia, que es básicamente decirle al lector: mira, poner una nota al pie, este es Rodrigo Cisterna, Giovanna es mala porque trabaja en las forestales, estos son buenos, Pedro y Catalina y Patricio, y armar como toda una estrategia donde básicamente la experiencia estética quedaba en segundo plano, pero lo importante era el contenido informativo y discursivo. Y además tenía como 100 páginas, había trabajado harto. Y la respuesta de Paz fue increíble, porque le dije: oye, ¿qué te pareció el borrador? Me dijo: sí, bien, pero volvamos al borrador anterior. Y dije: ¿pero cómo? Si trabajaba. Dijo: mira, sí, todo tiene un montón de cosas, está bien, pero estáis perdiendo el tono. Y eso fue súper importante a mí, es una cuestión que no se me va a olvidar nunca, porque me obligó a un poco desautorizarme a mí mismo, leer de otra forma, acordarme qué era lo que me había llevado originalmente a escribir esto, y empecé a seguir estos tonos en paralelo, reduje un montón de cosas hasta quedarme en el núcleo de la historia y las diferentes texturas lingüísticas que habían, y fue un poco leerme a mí mismo de otra forma, guiarme un poco por este aspecto desconocido que tiene la escritura, que es como cuando uno escucha una voz que no sabéis muy bien para dónde va, y la va siguiendo, y hay cierta evidencia que uno tiene, súper efímera, que a veces tiene y después se va, o a veces como la imagen de como el ascenso de una meseta, como que, o sea, el ascenso como una montaña, y como que vais subiendo y llegáis a una meseta y decís: ya, ahora entiendo lo que estaba haciendo. Miráis para atrás y miráis todo el valle y decís: esto significa todo esto, y miráis para atrás y hay toda otra pendiente que tenéis que subir, y es como ese proceso eterno, no se acaba nunca. Y me abría un poco un proceso mucho más vinculado a pensar en la escritura misma que en los temas que trabajaba la novela, y fue confiar en otra idea del lector, un lector mucho más inteligente que yo, que básicamente, si le interesan los temas de la forestal, bueno, va a ir y va a googlear al menos quién es Rodrigo Cisterna, después aprender también que todos los temas y toda la investigación que yo hice, que una pequeña parcela de eso entra finalmente en el libro. Eso están las entrevistas para hablarlas, están los espacios de diálogo, y ahí hay cierto rol que puedo tener como autor y que puede tener más una carga política de hablar de estos temas, porque igual para mí sí era importante, que busqué, investigué un montón y no había nada sobre la industria forestal en Chile, en literatura chilena. Había un par de documentales, Plantar Pobreza, hay un documental excelente, pero lo descubrí muy tarde, que siempre lo recomiendo mucho últimamente, que se llama Las Cruces, que es un documental sobre una matanza que hubo en mismo septiembre del 73 de personas en el pueblo de Laja, cerca de Concepción, que eran trabajadores de la empresa CMPC, y fue una matanza que quedó impune hasta como, creo que el principio del 2019 o el 2020. Entonces, había algo en documental, en cine, pero en literatura no había nada. Entonces, para mí igual era importante: oye, me gustaría que al menos esté esto tocado oficialmente, para que empiece a disputarse también algo que para mí no tiene tanto que ver como con la descentralización de Santiago como un discurso y una necesidad política, sino como una necesidad estética, de que yo te juro que me suicido si es que si el mundo me obligara a tener que escribir de mi propia vía literatura, porque el weón dice: un weón que vive en Ñuñoa, trabaja corrigiendo artículos académicos y hace clases de un diploma de literatura. No es la weá más entretenida del mundo. Para mí, precisamente, la escritura es salirse de lo que uno está forzado a hablar como identidad en el mundo real, y hay una exploración de procesos donde, que una cita muy linda de Mahmoud Darwish, el poeta palestino, que él dice: para él la poesía
es el espacio de cuando uno mismo se vuelve el otro. Y hay una otrificación de uno que es a partir de una apertura del lenguaje. Y yo creo que gracias a ese como comentario de Paz fue como poder volver a lo que realmente me interesaba en la novela y a pensar la importancia del tono. A propósito de lo mismo, ¿cómo sientes o cómo crees que se leen estos temas desde el centro y oficialidad, del campo cultural, literario local? Ha sido para mí curioso en las críticas como oficiales. Y como le fue súper bien a la novela, la Patricia Espinosa hizo una crítica súper favorable, las otras que leí habían varias, Alejandra Choa, me acuerdo, pero hubo hartas cosas y bueno, ganó el Premio Municipal de Literatura, que yo siento pero tremendamente afortunado y agradecido de eso. Que, o sea, para mí es una gratitud enorme que haya encontrado lectores, tampoco es que es un bestseller, o sea, deben haber vendido como 500 ejemplares hasta hace unos meses, que para mí estándares como de lector de libros de poesía, de siempre pensar en esos términos, era harto. Pero para una multinacional quizás no es tanto, pero para mí es más que suficiente. Y para mí ha sido bonito, por ejemplo, que me he podido mover un poco por Chile. Tuve una presentación que fue súper linda del libro en Concepción, que en parte de la novela se ocurre allí, y fue súper especial porque fue de un club de literatura fantástica. De hecho, de la Sociedad Tolkien de Concepción, me invitaron a eso y fue precioso porque era como dentro de un festival que tenían todo el mundo disfrazado, haciendo cosplay y todo, y para mí era un orgullo enorme que, no sé, les gustaba mi novela en términos, la leían desde la literatura fantástica, y fue una conversa súper, súper interesante en ese sentido. Sin embargo, sí siento que en la mayoría de las conversaciones que yo he tenido en torno a la novela, prima mucho algo que critica Raúl Ruiz y que critica Cintia Rimsky, de que la ficción en Chile casi que no podría existir por sí misma, sino que siempre tiene que estar ligada a un contenido social o a cierta referencialidad inmediata, que yo creo que es súper peligroso para los potenciales propios de la literatura, en términos de producción de un pensamiento, en términos de producción de una experiencia estética real, en términos de cuando uno piensa estos asuntos desde la poesía, sí pareciera estar más a salvo, porque nadie, no sé, textos que cuestionan un poco cierta masividad de la idea del proyecto, por ejemplo, en el libro Poesía, este libro y ensayo hermoso que tiene Dorotea Lasky, la poesía no es un proyecto, y que se ha puesto un poco de moda, pero eso es influencia gringa. Pero en general, todo el mundo que ya tiene esta experiencia como lectora y lector de poesía sabe que pasa por el poema pasa por lo que se hace con el lenguaje, por la forma y todo, y no necesariamente por cómo está relacionado de modo directo o indirecto con lo real que está afuera. Construye otro real y una experiencia de la cual es mucho más difícil hablar, y yo creo que esa capacidad que sea mucho más difícil hablar de ella resguarda algo, precisamente en tiempos tan, como decías tú, fagocitados por el postcapitalismo, fagocitados por algo que para mí es central, que es el deseo del registro. ¿Cómo se inculca en eso? No sé, yo soy tremendo opositor acérrimo a plataformas como, no sé, Goodreads o Letterboxd, porque me dan una tirria enorme. Yo soy un lector muy desprolijo, en términos de que estoy leyendo esto, me entusiasmo con estas otras cosas, y es una experiencia profundamente individual y privada, la lectura por un lado, la experiencia de estar solo con un libro y que tiene algo particular, la literatura versus, por ejemplo, el cine, que el tiempo en la lectura uno se lo da, está dado por la atención y cómo la conciencia puede sostener un tiempo en ese momento. Y el lenguaje, cuando se trabaja de forma un poco más arriesgada, te obliga a una experiencia profundamente distinta del tiempo, o la forma literaria te obliga a una experiencia distinta del tiempo. Una película, si uno se distrae, la película avanza, pero cuando uno empieza a llevar el registro, la idea de registro, en general las redes sociales, te formatean en términos de cómo voy a codificar esta experiencia en algo que luego voy a compartir con un otro, además de forma muy rápida. Entonces ingresa ese otro dentro de espacio privado. O sea, estamos tremendamente amenazados por la voracidad de estas cosas que básicamente son herramientas de publicidad para el capital. Y para mí me interesa mucho preservar esa particularidad de la ficción como un espacio por sí mismo, que es distinto al discurso, y que la literatura tiene que, o sea, es un desafío porque cada vez más difícil aprender a pensarla por sus propios términos, a seguir lo que te pide el texto, las voces que hay en el texto, la misma historia, escuchar los personajes, etcétera. Y yo noto que eso es súper difícil en Chile. En Argentina, por ejemplo, pareciera que el tema es distinto. Tienen otros problemas, su poesía tiene otros problemas que la de acá, yo creo que no, pero bueno. Pero sí, para mí eso es interesante en Chile en términos de que lo que más me preocupa es eso, porque lo noto harto como en un campo cultural muy ligado a una creencia en que uno puede hablar de los libros sin importar la experiencia misma del libro, como si el discurso sobre el libro, el contenido del libro pudiera reemplazar a la experiencia estética misma, que yo creo que en el momento en que uno reemplaza eso empezamos a morir.
Creo que algo que me gusta mucho de la novela es que, bueno, por supuesto que esta novela deja entrever que hubo investigación. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto consideras que las conclusiones o la información que se maneja en los círculos académicos cerrados son referenciales? ¿Y en qué momento empieza también ya la ficcionalización a partir de esta información que, claro, que se maneja en estos circuitos, pero que son, como decía anteriormente, son herméticos? Sí, lo primero que esto es una novela que no existiría sin Sci-Hub, LibGen y todas esas maravillosas plataformas de pirateo, porque fue una novela hecha con cientos de PDFs, algunos que los leí más o menos enteros, otros que los picoteé, era pandemia, y de cierta forma está muy inspirado su proceso de escritura por una autora que para mí es fundamental, que es la autora, poeta, novelista, ensayista norteamericana Rosemary Waldron, que ella a lo largo de toda su obra trabaja mucho con diferentes procedimientos de reescritura, donde muchas veces trabaja un discurso científico y lee e investiga sobre discurso científico, pero sin la pretensión de una investigación. El problema de plantearse ante un proyecto artístico o una experiencia artística desde la perspectiva de la investigación es que te obliga a poner los objetivos antes de entrar en ella. Y es distinto arrojarse de una forma más ligada a la incerteza, a la expectativa, a la exploración misma, e ir leyendo los materiales que sean necesarios para ellas de una forma más ligada a cómo esto aporta, no tanto para mi comprensión del asunto, sino para la forma que se va armando, la forma estética que se va armando. Y en general, toda la investigación que hubo harta sobre hongos, relectura sobre Spinoza, que un filósofo muy importante para mí, y sobre las forestales, y un montón de cosas asociadas a ellas, pasó por ese filtro, en términos de que no era que yo tenía que, por ejemplo, aprender todo sobre el reino fungi y después de eso escribir. Particularmente en el caso de los hongos, fue de cierta forma poner en cuestión la autoridad también del discurso científico mediante la reescritura. Es decir, tomar, por ejemplo, trozos de un paper y descontextualizarlo. Tomar, por ejemplo, un paper que está escrito originalmente en inglés, traducirlo, pero ponerlo en el contexto de que esto fue una investigación que está realizando Giovanna, vinculada a esta infección de Pedro con el hongo. Y que de cierta forma eso fue moldeando también el vocabulario de la personaje, de su forma particular de mirar el mundo. Esta es una novela que para mí es bien importante, los contrastes de clase que hace, en términos de que no es que una clase está mucho más profunda y la otra menos, sino que el mundo de Giovanna tiene toda su visión particular de las cosas, tiene un léxico, tiene una escala de valores asociada y se explica el mundo a partir de cierto lenguaje, el lenguaje de la investigación científica, el lenguaje de cierta visión de la naturaleza. Y en el caso de Pedro, Patricio y Catalina, particularmente Patricio, se explica el mundo de cierta forma y para mí eso era muy importante porque era ir contra la expectativa de lo que es el personaje del hijo de un trabajador forestal y que está súper inspirado en Juan Rulfo, que le decían que sus personajes hablaban como filósofos, por supuesto, porque está un poco esa reivindicación que yo creo que estaba en la mejor novela social chilena, estaba en Marta Brunet, estaba en Manuel Rojas, estaba en Carlos Droguet, de cómo aparecen personajes con una profundidad en términos de cómo piensan el mundo. Estaba en Raúl Ruiz también. Y me interesaba explorar eso. Y Patricio, claro, piensa el mundo desde su clase, desde sus términos, y arma como unas creencias medias que son en verdad una reescritura de Spinoza y de la idea de sustancia y de algo que es importante en la filosofía de Spinoza es que no hay teleología, no hay salvación final, no hay redención. El mundo es un agregado de seres que se devoran o se apoyan unos a otros y es eso, no hay gran explicación final. Y eso de hecho aparece tal cual en la novela, pero dentro de la corriente de la conciencia del personaje y para mí era muy importante eso porque si quería problematizar un poco visiones de clase, no era hacerlo desde fuera de la conciencia de los personajes, sino meterme desde dentro y ver cómo aparecían formas distintas de la naturaleza, formas distintas del valor asociado al mundo y del deseo y un montón de otras cosas. Y eso estuvo en una gran dependencia del trabajo con los materiales mismos que me estaba nutriendo en el lenguaje y en la escritura misma de la novela. Básicamente, tomar fragmentos y reescribirlo. Todas las voces de Pedro el Vasto, que son estos sermones barrocos que van apareciendo en cursiva a lo largo de la novela, son escritos a partir de trozos de una obra preciosa que se llama La Novena Maravilla de Juan de Espinosa Medrano, un poeta barroco peruano del siglo XVII, y fragmentos de
principalmente el Tratado de la Reforma al Entendimiento de Baruch Spinoza y de la Ética también, donde básicamente lo que hacía era tomar fragmentos de los dos, ponerlo en el Word, reescribir hasta que se pierde el origen de los dos y emerge un tono nuevo a partir de esa red, que para mí eso es bien fundamental. Bueno, creo que está maravillosamente explicado quizá el procedimiento, la búsqueda estética dentro de esta escritura fragmentaria que nos presenta, perdón, el vasto territorio, pero creo que hay un detalle que no he visto mucho en la escritura chilena, o quizás lo he visto más caricaturizado, no sé si que es complejo, que tiene que ver con los cultos, cómo de repente por distintas razones aparecen los cultos y claro, y en esta sensación media como posapocalíptica que se respira en la obra. Pero claro, estas iglesias nos dan esta alternativa, aunque desde la irresponsabilidad, desde lamentablemente la ignorancia. ¿Cómo fue ahí la empresa o la búsqueda al plantearlo como tal? Fue antes que nada el personaje Baltasar, que es un personaje que yo lo quiero mucho, en términos de que permite ver que, por supuesto, la iglesia son todo esto un gran trasunto de la iglesia evangélica, y a la vez no, es más que eso, pero por supuesto que remite, si uno tiene que buscar un ejemplo en lo real, un poco eso. Pero como está abordado desde dentro, hay varias escenas que son un poco sus conversaciones con el padre Contreras, donde hay disquisiciones sobre la naturaleza de Dios, la relación de Dios con la naturaleza. También son de hecho unas formas espinosistas ellos, todo el Dios que se proponen, todas las formas de Dios que aparecen en la novela son relecturas de Spinoza. Pero también obedecen momentos donde él pasa, que es una persona que cría en situaciones vitales súper difíciles, y que este culto es una especie de superación para él mismo, y es un espacio de comunidad, que eso es lo súper interesante, porque ¿por qué proliferan tanto la iglesia evangélica? Proliferan primero porque llegan a todas partes, todo cualquier pueblo chico en Chile y hay una iglesia evangélica o sea, a veces incluso puede que haya eso antes que un retén de pacos, como que, y ya, hacen un trabajo inmenso de estar en todas partes, y eso tuve en Honduras en verano del 2022 y era lo mismo, donde ya hay un pueblo enano que se llama La Flecha y también hay una iglesia evangélica. ¿Y qué pasa? Que reemplazan los espacios de comunidad en lugares donde el Estado está completamente ausente, y por supuesto tienen unas cosas tremendamente conservadoras, homofóbicas, de misoginia, racistas, y son profundamente retrógradas y cultivan en muchos casos una ignorancia tremenda, pero son espacios de comunidad donde, esto por ejemplo me contaba una amiga que trabajó mucho tiempo en la Junchi, en Mewin, cerca de Valdivia, y a veces no tenía forma de volver porque había un ferry al día, o a veces no pasaba el bus, y se quedaba varias veces con las profesoras que hacían clases en la Junji, en la sede que había en Mewin, y una de ellas era evangélica y le contaba, dice, mira, a mí en verdad tampoco es que sea muy creyente en esta cuestión, pero yo lo hago porque si no mi pareja que era alcohólico me sacaría la cresta, y además tengo un espacio para poder conversar con personas y todo, en lugares donde, bueno, si los niños no iban a la sede de la Junji no comían, ¿cachai? Como que, entonces me interesaba no mirar estos espacios de comunidad y de culto, y que acá también te ha llegado un espacio mucho más de delirio, te pasa de A a Z, de 60 páginas la novela con esa comunidad, pero no demonizarlas a priori desde un discurso que a veces caemos desde la izquierda de como, no, esto es el mal y todo, sin pensar en las raíces que llevan a eso, en asuntos tan complejos, no sé, por ejemplo, como el voto mapuche evangélico, que he visto, no recuerdo el nombre del académico, que es un historiador mapuche que después del rechazo tiró una columna súper interesante en eso, decía, oye, hay un voto que acá nadie lo ha pescado, que es un voto de derecha mapuche, porque durante la dictadura Pinochet una vez fue y no sé, armó ciertas mejoras infraestructurales, y luego llegó la iglesia evangélica, bueno, y es lo que ha habido y ya tenía mucha presencia ahí, entonces es como dejar esa ingenuidad de lado en términos del estereotipo, ¿sabes? Como el evangélico, ignorar el pastor Soto, ¿cachai? Ya, por supuesto, está ese estereotipo. ¿Qué más hay? Si lo trabajamos desde la conciencia de los personajes, ¿qué más puede emerger? ¿Cómo podemos disputar algo que yo creo que también está profundamente en crisis, que es la idea de comunidad hoy en día? Quiero pasar ahora, después de esta interesante conversación, a seguir hablando, pero ya de lecturas. ¿Cuáles son tus lecturas pendientes en este momento? Las que ahora estoy súper metido en una que hace rato quería meterme, que es G, de John Berger, que la compré en el Persa hace como unos años, y es de las cosas más increíbles que he leído en mucho tiempo. La tenía presente, pero es impresionante
el trabajo que hace sobre la forma, por un lado, cómo se mueve entre el ensayo, el trabajo metaliterario, porque es una novela que pone en cuestión todo el tiempo la capacidad de la literatura para describir realmente una experiencia, y particularmente por su trabajo sobre el deseo, que es una novela tremendamente lúcida, actual, incluso más contemporánea que algunas cosas que leí en términos de cómo piensa el deseo y la experiencia erótica, es una cuestión increíble. Cómo reivindica un poco, y entiendo por qué le gustaba tanto a Sontag, que la erótica del arte, la experiencia como antes que una aproximación al arte desde la interpretación y el significado. Otra cosa que estoy leyendo es la biografía de Susan Sontag, que es larguísima y me ha acompañado mucho los últimos años. Me estoy ahora ya casi terminando, que escribió Benjamin Moser, que ganó el Pulitzer. Es una preciosa biografía que explora todas las complejidades de Sontag. También aborda varios aspectos de su pensamiento y es tremendamente genial. Estoy leyendo esto que publicó Caja Negra el año pasado, que es una preciosa correspondencia entre dos artistas que admiro mucho también, que son Ligia Clark y Hélio Oiticica, dos artistas visuales brasileños, y es genial. O sea, es un desparpajo de una profundidad. Las ideas que plantea Ligia Clark es increíble. Tiene unas cosas como que en verdad dice, el gran problema es que la gente no reconoce, los artistas no reconocen que el arte se trata de una exploración profunda de la inmanencia, y reivindica, y es súper ácida y divertida, y es muy entretenida, se lo recomiendo un montón. Y estoy también retomando un texto que me había comprado hace unos años, pero no lo había leído entero, que es la última colección de poemas de Rosemary Waldrop, que se llama The Nick of Time, que es una colección que se publicó después de 10 años de escritura de ella. Son como textos que se demoró 10 años en escribir, y es precioso, no solo el trabajo en el lenguaje que hace ella, que la caracteriza. Rosemary trabaja mucho algo que cultiva la separación, la tensión, el corte versal en la oración. Ella escribe poemas en prosa, pero son poemas donde básicamente replica el corte versal en el punto. Entonces te obliga a no leer como uno naturalmente lee prosa. Es una poeta increíble, y esta es súper emocionante porque si trata de algo, trata de cuando básicamente su pareja de toda la vida, Keith Waldrop, que falleció el año pasado, de hecho, compañero en proyectos editoriales, en traducciones, es el momento cuando definitivamente empieza a perder la memoria y la deja de reconocer. Y es tremendamente emocionante y lo recomiendo mucho. No está traducido todavía, pero se puede encontrar, yo creo que online. Y eso, y lo último que también lo estoy leyendo es Despoblación, de Marina Clos, que es esta escritora argentina que, si no me equivoco, está radicada en Chile, y que me parece tremendamente interesante su proyecto. Tiene una capacidad de moverse por registros, por novela histórica, pero hecha de una forma tremendamente contemporánea, por un trabajo con el lenguaje increíble, y la exploración de la imaginación y la forma me parece súper fresca, y una novela que recuerda un poco, no sé, Sama de Di Benedetto, pero súper original, y no, la recomiendo mucho. Y creo que en Chile Laurel publicó hace poco Monchi Mesa, que no la he leído todavía, pero la tengo apuntada también ahí para leerlo. Y estoy leyendo Mimesis de Eric Auerbach, que lo tenía pendiente hace rato y lo estoy disfrutando un montón. Un ensayo literario potente sobre un poco para complejizar lo que entendemos por representación, y me está volando un poco la cabeza, así que eso. Súper. Y bueno, a partir de esas lecturas, que algo que estén alimentando en este momento por lo pronto. Sí, bastante. O sea, yo ahora estoy trabajando, estoy cerrando el borrador de 2 novelas. ¿Qué pase con ellas? No tengo la menor idea, pero al menos ya me di a mí mismo un regalo, que fue una novela que tenía guardada hace harto rato. Tenía acumuladas sus lecturas y todo eso. Me permití trabajar de lleno en ella. Diciembre, enero, salió un primer borrador, y creo que por fin estoy llegando también en paralelo. De hecho, esta semana he estado trabajando en eso, en un borrador final de Jimmy Button, que es esta novela que llevo trabajando harto tiempo, que es una reescritura de la historia de Jimmy Button, este Yagan que fue secuestrado yo a Inglaterra en 1830 por Robert Fitzroy, pero también una indagación profunda en la relación entre deseo y arte, entre deseo y escritura, identidad, y una investigación también sobre la actualidad del pueblo Yagán en Chile y su lucha contra las salmoneras en el sur de Chile, pero particularmente un proceso muy interesante que me tocó conocer cuando me gané el Bolaño. Ocupé la plata del premio para pagarme un viaje
a Puerto Williams, donde básicamente la novela se me desarmó entera porque todo lo que yo pensaba sobre el pueblo de Yagán me di cuenta que no tenía sentido, y me topé con un pueblo no al borde de la extinción y la desculturación, y básicamente Cristina Calderón no como la última hablante de Yagán. De hecho, ella misma decía antes de fallecer que no era ni la única ni la última. Me topé con un pueblo en un proceso de reivindicación cultural como un medio de defensa territorial y política súper importante, y me demoré como 5 años en volver a entender qué hacer con la forma del libro para que eso entrara y tuviera sentido, y yo creo que ahora ya está en una versión más o menos final. ¿Y qué pase con eso? No tengo la menor idea, pero estamos trabajando para usted. Y algo que sí debería salir más o menos pronto es una traducción que hice, un proyecto muy bonito que me invitaron de la editorial Club de Fans. Sale este año. Es básicamente una monografía sobre el disco In the Aeroplane Over the Sea de la banda Neutral Milk Hotel, y un poco una historia de la banda y todo. Es un libro precioso, muy entretenido. Se lo recomiendo mucho para que lo tengan ahí atento apenas salga. Es una banda para seguirle el ojo. Súper. Bueno, una deuda que tengo acá, me gusta mucho la música y creo que sería literatura musical, todavía no nada, así que ojalá por lo pronto. Sí, es un proyecto editorial interesante. El Club de Fans están sacando estas traducciones, el Rodrigo Lavarría está traduciendo harto para ellos, sacaron la biografía del Graham Coxon de Blur. Creo que salió también algo del Loveless, creo, de My Bloody Valentine. Es de esa misma colección la que va... Buenísima. Así que y aquí, a ver si le indicamos, linkamos un poco el diente a eso. Un placer, Simón. De verdad, muchas gracias por el tiempo, por la conversación. Podríamos seguir hablando mucho más, pero bueno, sí, estamos acotados al formato del capitalismo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Matías. Chao. Chao. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes.